Hola, buenos días. Bienvenidos a este encuentro de cada lunes, en este espacio creado Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio donde nos reunimos, leemos la palabra del Señor, la meditamos y estamos en este momento para ingresar al capítulo 15 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo realmente es bien interesante porque tiene que ver con la gracia que fue depositada por el sacrificio de Jesús versus el legalismo que el pueblo judío tenía a causa de la ley, podríamos decirlo. Entonces, esto lo que hizo es que se generara un conflicto. Vamos a comenzar a leer y vamos a darnos cuenta de que no solamente hay un conflicto por gracia y legalismo, sino también un conflicto por las relaciones humanas. Pero también nos muestra la palabra del Señor que a pesar de estos conflictos que se presentan, siempre hay una solución cuando se basa desde el punto de vista del amor, que no siempre como seres humanos lo hacemos. Entonces eso se generan mayores conflictos de uno solo, pero el Señor nos muestra en su palabra cómo podemos proceder. Vamos a comenzar a leer. Dice: poco tiempo después aparecieron unos judíos de Judea, insistiendo en que todos se deben circuncidar. Si no están circuncidados como ordenó Moisés, no pueden salvarse. Imagínense lo que estaban diciendo. Y esto es supremamente grave, porque la salvación no estaba dada por si se circuncidaba la persona o no. La salvación estaba dada porque la persona aceptara el mensaje de salvación a través de ese sacrificio que acababa de suceder, ¿sí?, en la cruz por Jesús. Aceptarlo como el Hijo de Dios y aceptarlo como el Salvador personal. No tenía nada que ver con circuncidarse o no, pero ellos estaban diciendo: si no están circuncidados como ordenó Moisés, no pueden salvarse. Esto era tremendo. De inmediato, Pablo y Bernabé protestaron con energía. ¿Cómo no lo iban a hacer? Si prácticamente lo que estaban diciendo era una blasfemia. Porque nada que ver salvación con circuncisión. Es por eso que ellos no lo piensan y protestan con energía. Están diciendo: no es así. La iglesia decidió resolver el asunto y los mandó a ellos dos y a algunos otros para que lo expusieran ante los apóstoles y los líderes de Jerusalén. Entonces se levanta como una doctrina paralela a la doctrina de la salvación. Porque hay gente, esta gente estaba creyendo en la salvación, en un Jesús Salvador, pero estaban imponiendo sus propios métodos, sus propios conceptos, ¿sí? Y no me aparto, muy seguramente con muy buena intención, pero esto estaba siendo de gran tropiezo para la gente, en su fe, en su convicción. Era un tropiezo muy grande. Bueno, una vez en marcha, contaban a todos los que veían en su recorrido por Fenicia y Samaria que las buenas nuevas también era para los no judíos. Cuando oían el anuncio se alegraban y decían: ¡qué gran noticia! Al llegar a Jerusalén, toda la iglesia, junto con los apóstoles y líderes, recibió a Pablo y a Bernabé con amabilidad. Estos informaron acerca de su reciente viaje y de cómo Dios los había usado para predicarles a los no judíos. Algunos fariseos tomaron la palabra, aunque eran creyentes, todavía se aferraban a la intransigencia farisaica y decían: hay que circuncidar a los conversos paganos y deben cumplir con la ley de Moisés. Aquí nos encontramos con personas con sus propias opiniones, tercos, ¿sí?, queriendo imponer una carga que no correspondía. No correspondía. Entonces, versículo 6 en adelante dice: los apóstoles y los líderes hicieron una reunión específica para analizar el asunto. El debate se extendió por varias horas y fue cada vez más acalorado. O sea, cada uno
estaba fijando su posición. Unos decían que sí, los otros decían que no. En la mitad un pueblo confundido, un pueblo diciendo qué vamos a hacer. Personas que no eran judías diciendo, a mí también me toca circuncidarme y si no pierdo mi salvación. Este era un conflicto delicado, ¿sí? Y acalorado, dice, porque a medida que iban pasando las horas, a medida que iban debatiendo, las cosas se iban poniendo más candentes, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen esa reunión, aquí se forma el primer concilio que hubo en la iglesia primitiva, por ese problema, por ese conflicto, ¿sí? Y muchas veces estas cosas que uno piensa que ocurrió allí en la iglesia primitiva, se quedó allá, y no. A lo largo de los siglos, este tipo de situaciones se ven. Entonces, podemos escuchar de congregaciones que miran mucho, por ejemplo, la vestimenta de la mujer. Entonces, si la mujer no va de cierta forma, voy a decir aquí, de pronto una falda larga, de pronto una cabeza cubierta, pues son miradas con desprecio porque no están cumpliendo algo con lo que ellos piensan es acorde a la salvación. Y esto a la hora de la verdad es solo apariencia, ¿sí? Porque cuando se recibe a Cristo en el corazón, recordemos por qué motivo, digamos, el hombre se circuncidaba. Y era porque diariamente él se estaba dando cuenta de que había un pacto con Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en este nuevo pacto, a Él lo llevamos en el corazón. Y lo recordamos todo el tiempo, porque de esa forma es que funciona el pacto, no por ser circuncidado. Entonces, en esta reunión, con estas posiciones, con este acaloramiento, pues ¿quién toma la palabra sino Pedro? Y Pedro comienza a hacer una exposición muy clara y les dice lo siguiente. Cuando él toma su palabra, les dice: amigos, ustedes saben que desde el principio Dios dejó claro su deseo de que los paganos oyeran y aceptaran las buenas nuevas. No iban a recibirlas por otra vía, sino a través de mí, dice Pedro. ¿Por qué a través de él? Recordemos esa visión que él tuvo con los alimentos y de la conversación que tuvo con Cornelio. Entonces, cuando a él se le cae ese paradigma mental, él renueva su mente, su pensamiento, pues él está en total capacidad, autoridad para venir y hablar a este pueblo que iba a necesitar esas palabras. Entonces les sigue diciendo: Dios nos conoce y sabe todos los pensamientos de la gente. No podemos engañarlo con nuestras pretensiones. Así que les dio el Espíritu Santo. Trató a los extranjeros igual que a nosotros. Empezó por el centro mismo de sus creencias y los transformó de adentro hacia afuera. También a ellos los purificó en la medida en que confiaban y creían en Él. Y esto es precisamente lo que la palabra del Señor hace. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, es eso que tenemos allá como un centro inamovible de creencia, el que se derrumba. Porque traemos muchas cosas. Entonces entramos en la palabra, entramos en su salvación, la aceptamos, y lo primero que se derrumba son las falsas creencias que por tradición nos habían sembrado en nuestra mente y corazón. Entonces él está diciendo: empieza por el centro mismo de la creencia y nos transforma de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Y ellos qué querían? Seguir con lo externo, seguir con una evidencia o una marca en su cuerpo como es la circuncisión. Pero ¿y qué con lo que había adentro? Con lo que se había transformado adentro. Dice: también a ellos los purificó en la medida en que confiaban y creían en Él. Pero ese grupo de personas al cual estaban señalando, estaban en una posición difícil, porque ellos sí creyeron,
porque ellos sí confiaron en la obra redentora de Jesús y lo aceptaron como Señor y Salvador. Pero cuando viene un grupo de personas que supuestamente tienen cierta autoridad en liderazgo y les comienzan como a perseguir, los comienzan a hostigar diciendo, no, usted realmente no es salvo si no se circuncida. Pues ellos entran en un conflicto, pero démonos cuenta que el cambio es de adentro hacia afuera. Versículo 10. Y yo me pregunto, ¿por qué tratan de provocar a Dios? ¿Por qué quieren imponer a los nuevos creyentes reglas que agobiaron a nuestros antepasados y a nosotros mismos? La ley era estricta y sin embargo nadie pudo cumplir la ley como la cumplió el mismo Jesús. Entonces, él está diciendo, eran reglas que agobiaban. Y le sigue explicando, ¿acaso no somos salvos porque el Señor Jesús, de forma sorprendente, por su gracia, nos salvó igual que lo hizo con las otras naciones? Entonces, ¿por qué discutimos? Y es sencillo. El centro absoluto de la salvación es Jesús. No era la circuncisión. El centro absoluto de la salvación es Cristo. Y si se levantan líderes o corrientes que quieren, en una buena intención, llamémoslo, como querer ayudar a las personas para que sean más salvas, pues esa es una gran mentira, porque somos salvos por la justificación de Cristo en su sacrificio. Y eso fue más que suficiente. En ese sacrificio, Él vence la muerte, Él perdona nuestros pecados, Él nos libera del infierno, o sea, Él hace todo en ese sacrificio de sangre. Entonces, aquí Pedro le está diciendo, entonces, ¿por qué es que discutimos? Y continúa. Bueno, allí dice que todos se quedaron callados. La sala quedó en un silencio absoluto. Entonces Bernabé y Pablo, ellos también allí, contaron todos los milagros y maravillas que Dios había hecho entre las otras naciones a través de su ministerio. Reinaba la quietud y no se oía ni una mosca. Yo me imagino la mente de estas personas escuchando, ¿sí? Porque tenían que tomar una decisión. Y la decisión es personal. Y aquellos hombres estarían pensando, bueno, tengo miedo de perder mi salvación. Estos hombres nos están diciendo que si yo no me circuncido, pierdo la salvación, entonces me voy a circuncidar. O yo tengo la convicción absoluta de que lo que estos otros hombres están diciendo es absolutamente cierto. Yo creo en Cristo, creo en su obra, sé que soy salvo y no me circuncido. Entonces, son decisiones personales lo que estaban allí en juego. Y además también en juego una doctrina falsa, que donde hubiese tomado fuerza, pues hubiese sido un gran tropiezo para todos aquellos no judíos que estaban llegando a los pies del Señor, reconociéndolo como su Salvador. Entonces dice que no se oía nada hasta que de pronto Jacobo rompió el silencio y les dice, amigos, escuchen, Simón nos ha contado la historia de cómo Dios desde el principio se aseguró de que fueran incluidos los de las otras razas. ¿No son esas las palabras de los profetas? Y las palabras de los profetas dicen lo siguiente: después de esto volveré, reconstruiré la casa de David, voy a juntar todas sus partes, haré que parezca nueva. Así los extranjeros que buscan encontrarán y tendrán un lugar a donde venir. Estoy obrando en los paganos y los estoy convirtiendo. Esto ya había sido profetizado, que esa gracia inmerecida iba a ser extendida para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío. Pero me quiero detener un momento para mirar quién era este Jacobo, ¿sí? Porque si no estamos muy atentos,
o se nos pasa la historia, o uno puede decir, Jacobo, pero ¿cuál Jacobo? Luego en Hechos, en el capítulo 12, ¿no fue el primer apóstol mártir? ¿Y cómo es que vuelve y sale aquí Jacobo? Este Jacobo, que viene a confirmar, digamos, la palabra de los apóstoles, este Jacobo, dicen los historiadores, es hermano de Jesús. Este hombre ya estaba allí, pudo haber sido, estas son mis palabras, pudo haber sido uno de los de la familia de Jesús que se le opusieron y que no creían, pero sin embargo este Jacobo vino a ser el primer líder de la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor. Entonces, muy diferente al Jacobo, hijo de Zebedeo, que había sido su discípulo, ¿sí? Es como para tener ahí un contexto bien claro, porque cuando uno va de pronto así como desapercibido, uno dice Jacobo, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es? Bueno, entonces él continúa diciendo, Dios lo dijo y lo está haciendo. No es una decisión repentina, siempre estuvo en sus planes. Los profetas ya lo habían confirmado, los profetas ya lo habían dicho, y le damos gracias a Dios por ese corazón amoroso del Padre que extendió la salvación a toda la humanidad, porque eso es lo que hace que usted y yo, que no seamos judíos, estemos involucrados en la familia del Señor, gozando desde ya de la salvación eterna. Gracias a Dios. Versículo 19 dice, miren, ¿para qué agobiar a los no judíos que aceptan al Señor? Les escribiremos una carta y les diremos, no participen en actos relacionados con ídolos, cuiden la moral en cuanto al sexo y al matrimonio, y no ingieran alimentos con sangre para que no ofendan a los cristianos judíos. Entonces, da la idea y dice, vamos a hacer esto. Sin embargo, es como la circuncisión viene de la ley, entonces ellos de forma muy sabia, ¿y por qué sabia? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, tomaron como las bases de esa ley de Moisés. Entonces, es una forma de resolver el conflicto, es una forma de decir, bueno, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, nosotros proponemos esto, vamos a hacerlo de esa forma, y las cosas que vamos a tener en cuenta de la ley de Moisés para que sigamos en unidad son estas. Entonces son no participar en actos relacionados con ídolos, cuiden la moral, y la moral debe ser cuidada en cuanto al sexo, al matrimonio, y no ingerir estos alimentos que puedan ofender a los demás. Los alimentos no deberían ser consumidos, no porque iban a perder la salvación, sino porque no deben ofender al que se sienta al lado a comer, ¿sí? Como que de pronto diga y se sienta de pronto asqueado y decir, ¿usted cómo está comiendo eso? Me incomoda, ¿no? Y le amargue el rato, pues simple y sencillamente no los van a consumir. Esto es bien importante porque este tipo de situaciones, este tipo de resolución de conflictos lo que hace es que propendamos por la unidad, ¿sí? Por la libertad, porque es que Cristo en ese sacrificio vino a hacernos libres. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Su palabra, no las opiniones de estos grandes líderes que están queriendo acomodar una nueva doctrina, no, es la palabra del Señor la que nos hace libres. Y definitivamente pues poder andar en amor, que es como Dios nos mandó y en lo que podemos fallar como seres humanos de forma muy recurrente. Entonces dice, estas son las normas básicas de Moisés que se han predicado y honrado desde hace siglos en nuestras ciudades, cuando nos hemos reunido y guardado el sábado. Si nosotros paramos aquí un momentico y miramos esta parte, dice que no debemos participar en actos relacionados con idolatría. Y lo mismo, la idolatría ha sido un punto
específico que Dios ha manifestado en su palabra. Esperamos, ¿sí?, que como cristianos no tengamos ídolos, porque si bien es cierto, ya no vamos a tener esas imágenes, ¿sí?, no vamos a estar dándole honra a estatuas que tienen ojos no ven, que tienen oídos no escuchan, que tienen pies no caminan, ¿sí?, que si se caen se desmoronan. No, nuestro Dios no es así. Y no podemos comparar una imagen con lo soberano y poderoso que es Dios. Entonces, como humanos, como cristianos, ya no deberíamos tener ese tipo de idolatría. Pero el Espíritu Santo sí nos hace un llamado a que de lo cotidiano de nuestra vida se nos puede estar convirtiendo en ídolos. ¿Será el trabajo? ¿Será alguna relación? ¿Será el deseo de tener cosas? ¿Será una enfermedad? ¿Será una persona? ¿Qué de lo que en nuestro andar cristiano, si estamos un poquito desapercibidos, se nos pueda estar convirtiendo en un ídolo? Es importante mirarlo, es importante reflexionar con esto. Es importante también mirar la moral. Y mucha gente nos pueden decir mojigatos o como nos quieran decir, no importa. Pero ¿cómo está aún dentro de nosotros como cristianos el pensamiento y la convicción acerca de el manejo del sexo y el matrimonio? Y esto está afectando a la iglesia, aún la iglesia. Aún en la iglesia vemos parejas que no se quieren casar. Parejas que dicen, sí, yo anhelo casarme, pero es que sabe que primero vamos a mirar si nosotros realmente somos compatibles, si nos entendemos, porque si no, no hay problema. ¿Sí? Entonces, se entran en relaciones sexuales de paso, sin compromiso, sin bendición de Dios, que afectan el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que podamos revisar esto aún en nuestra propia vida. ¿Cómo está mi convicción con respecto a los temas que nos rodean? Los temas que nos quieren muchas veces gobernar. ¿Sí? Es bien importante esta reflexión, a mi parecer. Seguimos leyendo, entonces versículo 22 dice, los apóstoles, líderes y todo el pueblo estuvieron de acuerdo. Así que eligieron a Judas, apodado Barsabás, y a Silas, que tenían una relevancia considerable en la iglesia, y los enviaron a Antioquía junto a Pablo y Bernabé con la siguiente carta. Entonces aquí ya vamos a leer la carta redactada. Dice, de los apóstoles y los líderes, amigos suyos, y a nuestros amigos de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos enteramos de que algunos hombres de nuestra iglesia se han dirigido a ustedes y les han dicho cosas que los han confundido y disgustado. Debemos informarles que ellos no fueron de nuestra parte. Así que hemos acordado elegir representantes y enviárselos con nuestros amigos Bernabé y Pablo. Se trata de Judas y Silas, hombres de confianza. Varias veces han estado a punto de morir. No ha sido solamente Pablo o solamente Bernabé acompañando a un Pablo. Muchos, Judas, Silas y muchos otros, han estado a punto de morir por amor a nuestro Señor Jesucristo. Los enviamos para que se reúnan con ustedes y les confirmen lo que hemos escrito. Miren esto tan precioso. Al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció que no debían soportar ninguna carga pesada, sino tener cuidado de estas normas básicas. Al Espíritu Santo. Ellos no lo estaban haciendo en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo estaba haciendo la guianza principal, fundamental y única
para que todos pudiesen llegar a un acuerdo y resolver ese conflicto. Entonces, dice, tener cuidado de estas normas básicas, ya lo vimos, no participar en actos relacionados con ídolos, no ingerir alimentos con sangre para que no ofendan a los cristianos judíos y cuiden la moral en cuanto al sexo y al matrimonio. Estas normas son suficientes para mantener relaciones cordiales entre nosotros. Que Dios los acompañe. Esto parece fácil, pero acordémonos que hubo un debate acalorado. Sin embargo, estando allí el Espíritu Santo de por medio como el principal invitado para esta resolución, todo salió bien y llegaron a un acuerdo, ¿sí? Y es un acuerdo que hasta ahora rige. Y es más que suficiente. Entonces, las decisiones que aquellos hombres tenían que tomar fueron fácilmente tomadas. No se circuncidaban. Bueno, después de todo esto, en el capítulo 30 entramos a mirar un nuevo conflicto. Pero ese conflicto ya no tan extenso o, ¿cómo me explico?, a nivel de iglesia, sino muy a nivel personal, de relación, de amistad, de compartir tiempo con otra persona. Y nos habla del disgusto que tuvo Bernabé y Pablo. Sin embargo, en este disgusto vamos a ver cosas bien interesantes. Y una de ellas es que, a pesar de que ellos dos se hayan disgustado, la obra del Señor no paró. Es decir, ninguno de los dos dijo, ya no vuelvo a servir al Señor. Y vamos a comenzar a leer. Dice, versículo 30. Partieron entonces hacia Antioquía. Al llegar, reunieron a la iglesia y leyeron la carta. La gente sintió tranquilidad y gozo. Judas y Silas, buenos predicadores, fortalecieron a sus nuevos amigos con palabras de ánimo y esperanza. Mire, estas palabras que dice ánimo y esperanza es lo que caracteriza la palabra del Señor. Porque el Señor en su sacrificio y en la cruz quitó toda culpa del que lo acepta. Le quitó la carga. Entonces, el propósito de la palabra es animar y dar esperanza. ¿Cuánta mayor esperanza podemos tener al saber que Cristo nos dio la vida eterna? Eso es maravilloso. Dice, entonces llegó la hora del regreso. Entre risas y abrazos, los despidieron para que volvieran a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios. No estaban solos porque allí había varios maestros y predicadores. Al cabo de unos días, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a todos nuestros amigos en las ciudades donde predicamos la palabra de Dios para ver cómo les va. Entonces aquí ya en la cabeza de Pablo, él comienza a gestionar su segundo viaje misionero. Ir a visitar a todas aquellas ciudades, a ver cómo iba lo de la palabra, cómo la estaban predicando, cómo estaban ellos. Pero sucedió que Bernabé quería llevar a Juan. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? El que los dejó abandonados en el primer viaje misionero. Por eso se genera el conflicto. Entonces, dice... Bernabé quería llevar a Juan al que apodaban Marcos. Sin embargo, a Pablo no le gustó la idea. Su argumento era que no viajaría con alguien que cuando las cosas se habían puesto difíciles en Panfilia, los había abandonado. Y Pablo se puso drástico. Vamos a mirar también cosas del carácter de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, él dice que no, los ánimos se caldearon y acabaron separándose. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé se llevó a Marcos, él sí se fue con Marcos, y se embarcaron rumbo a Chipre. Pablo entonces, ¿qué hizo? Pues si Bernabé no va con él, eligió a Silas y encomendado por sus amigos a la gracia del Señor, se fue a Siria y Cilicia. Quería ver cómo estaban las congregaciones fortalecidas. Miren,
Aquí nos damos cuenta de que a pesar de que ambos no viajaron juntos, ese no fue un impedimento para seguir trabajando en la obra del Señor. No fue un impedimento, porque si bien es cierto que el uno cogió para un lado y el otro cogió para otro lado, el uno con una persona y el otro con otra, se fueron a seguir trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Esto también nos muestra cómo Dios no va a quedar, ¿cómo lo llamamos? No va a quedar varado, decimos en Colombia, no va a quedar varado si una de las personas no quisiera ir. O no va a quedar varado si la humanidad de esa persona que se ha escogido falla. No, Él conoce la humanidad. Entonces, yo quisiera pensar en la conciliación que también hubo entre ellos, ¿sí? Porque Pablo se paró en la raya y dijo, yo no voy con Juan Marcos, pero a pesar de esa diferencia de ideas, pudieron haber dicho, bueno, entonces no nos preocupemos, entonces no vamos a viajar juntos, ¿cierto? Porque yo pienso, son hombres llenos del Espíritu Santo. Y sí, hay el conflicto y está el problema, pero llegan a una conciliación y hubiesen dicho, entonces viaje usted con él y yo me voy con otra persona, pero la obra del Señor va a continuar. Eso es lo que yo creo. Entonces también vamos a mirar algo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre estricto, disciplinado, un hombre que realmente exigía y era muy firme. Y eso es válido. Pero ¿quién fue Bernabé? Y recordemos que cuando Pablo recién se convierte, Pablo está rechazado por ambos bandos. Está rechazado, obviamente, pues por el bando que él deja de los perseguidores, a quienes tenía completamente despistados, pero también era rechazado por el bando del Señor, porque también estaban despistados y decían, pero ¿cómo es este hombre que persigue? Ahora va a formar parte de nosotros. Pero ¿quién fue el que le dio la mano a Pablo? Fue Bernabé. Porque Bernabé es un hombre reconocido por gracia, por bondad, por segundas oportunidades. Pablo era más radical, ¿sí? Pablo era, él falló, seguro que me va a volver a fallar, seguro nos va a volver a dejar tirados, seguro que no va a funcionar. En cambio Bernabé decía, no, démosle una oportunidad, él puede cambiar, las cosas pueden salir bien. Entonces nos damos cuenta de esos dos contrastes, de esos dos conflictos que vimos en este capítulo, pero también nos estamos dando cuenta de que Dios, conociendo la humanidad, y va a sonar súper redundante, pero la humanidad del ser humano, es la gracia de Él en estas personas las que hacen que las personas puedan actuar de forma diferente. No es en nuestras propias fuerzas, porque siempre estaremos fallando. Les agradezco su compañía hasta este momento y yo les pido el favor que sigan compartiendo, que nos den likes, porque esto que estamos leyendo y meditando le puede servir a muchas personas que todavía no conocen de Jesús, para que la salvación llegue a sus vidas. Nos vemos en 8 días. Bendiciones.